¿Alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta, donde cada estruendo de trueno y relámpago te hacía sentir más pequeño y vulnerable? Es en momentos como estos cuando nuestros problemas parecen elevarse sobre nosotros, arrojando sombras de duda y miedo. Pero hay una verdad que brilla más que cualquier nube de tormenta: nuestras batallas son solo susurros en la presencia del poderoso trueno de Dios. A través de historias de transformación, guía divina y fe inquebrantable, descubriremos por qué ningún desafío es demasiado grande cuando nos enfrentamos a la rectitud, justicia y omnipotencia de Dios. Te invito a que nos acompañes en este viaje mientras descubrimos cómo reemplazar el miedo con fe y presenciamos la magnificencia del poder de Dios sobre cada batalla que enfrentamos. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. Comprender la santidad de Dios es comprender la esencia misma de su naturaleza y carácter. Cuando hablamos de que Dios es santo, no nos referimos meramente a su pureza o perfección moral, aunque esos son ciertamente aspectos de ello. La santidad, en su núcleo, significa que Dios está completamente y supremamente apartado de toda la creación. Él es trascendente, lo que significa que existe más allá y por encima del universo creado. Cuando comenzamos a entender la profundidad de la santidad de Dios, transforma drásticamente nuestra vida de oración. La oración se convierte en un diálogo sagrado con un Dios santo. Es un reconocimiento de su grandeza y nuestra humildad. Imagina entrar en un lugar tan puro y perfecto que incluso los ángeles proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, como se ve en Isaías 6, versículos 1 al 3. Ten en cuenta que no estamos destinados a caminar este camino solos. La comunidad cristiana, la Iglesia, juega un papel crucial en nutrir y apoyar el viaje de cada creyente hacia la santidad. Estamos llamados a animarnos mutuamente, a levantarnos en nuestras luchas y a estimularnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras. La Iglesia, aunque creada por humanos, actúa como un espejo haciendo todo lo posible para reflejar la santidad de Dios al mundo. Entonces, ¿cómo encarnamos los creyentes esta santidad en nuestra vida diaria? El primer paso es reflexionar sobre las elecciones que hacemos, la forma en que tratamos a los demás y la integridad con la que nos conducimos. La santidad se manifiesta en nuestras acciones, decisiones y relaciones. Está en la búsqueda de la justicia y la misericordia, caminando humildemente con nuestro Dios, como lo expresa bellamente Miqueas 6, versículo 8. Pero aquí tienes una pregunta, amigos míos: ¿cómo afecta la conciencia de la santidad de Dios la forma en que vives? Es una cosa entender este concepto intelectualmente, pero es otra dejar que penetre en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Reflejar el carácter de Dios en este mundo quebrantado es verdaderamente un alto llamado. Requiere un compromiso diario, oración constante y una dependencia continua de la gracia de Dios. A medida que nos esforzamos por vivir vidas santas, nos convertimos en faros de luz en la oscuridad, vasijas de la gracia y el amor de Dios para quienes nos rodean. Ahora, analicemos 7 puntos clave que nos muestran por qué ninguna de nuestras batallas se compara con la grandeza de Dios. En primer lugar, la guía de Dios en la navegación de la carrera y el llamado. Cuando lo piensas, entender cómo discernir y seguir el llamado de Dios en nuestras vidas profesionales y personales puede ser la diferencia entre simplemente existir y vivir una vida de propósito y realización. Considera la historia de Samuel, un joven cuya vida nos ofrece profundas perspicacias para reconocer y responder al llamado de Dios. Se encuentra en 1 Samuel 3, y el llamado de Samuel ilumina la importancia de estar sintonizado con la voz de Dios. Incluso siendo un niño, sirviendo bajo él y en el templo, Samuel escuchó a Dios llamarlo por su nombre. Inicialmente, no reconoció que era Dios quien le hablaba. Sin embargo, con orientación, respondió: habla, que tu siervo escucha. Este momento marcó el comienzo del viaje de Samuel como profeta, guiado por la mano de Dios.
nos enseña la importancia de estar abiertos y receptivos a la guía de Dios, un principio que se aplica tanto a nuestra vida espiritual como a nuestros llamados. Isaías 26, versículo 3, ofrece una promesa que resalta este principio: tú guardarás en completa paz a quien confía en ti de todo corazón. Este pasaje sugiere que la paz y la claridad en nuestras decisiones provienen de una confianza firme en Dios. Cuando enfrentamos decisiones profesionales o discernimos nuestro llamado, la paz que trasciende la comprensión es una señal de estar alineados con la voluntad de Dios. Discernir el llamado de Dios en nuestra vida profesional a menudo requiere que miremos más allá de la superficie, que busquemos no solo el éxito como lo define el mundo, sino la realización al hacer lo que estamos capacitados y llamados a hacer. Se trata de reconocer la intersección entre nuestros talentos, pasiones y las necesidades del mundo, un punto dulce donde nuestro trabajo se convierte en algo más que un empleo, se convierte en un llamado. Así que, cuando se trata de nuestras vidas personales y profesionales, recordemos que nuestro llamado último es seguir a Cristo, asemejarnos más a Él en cada aspecto de nuestras vidas. Con la guía de Dios, cada paso, incluso aquellos dados en la incertidumbre, puede llevarnos más cerca de cumplir nuestro propósito dado por Dios. En segundo lugar, la omnipotencia de Dios. Cuando consideramos la vasta extensión del universo, con sus innumerables estrellas, galaxias y las complejidades intrincadas de la vida en la Tierra, es fácil sentirse abrumado por la mera magnitud de la creación. Sin embargo, todo esto es solo un pequeño ejemplo de la grandeza de Dios y un testimonio de su omnipotencia. La Biblia nos recuerda esta verdad en Isaías 40, versículo 28, afirmando: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Este versículo nos desafía a mirar más allá de nuestro entorno inmediato y reconocer el poder ilimitado de Dios sobre todo el universo. Una de las demostraciones más convincentes del poder soberano de Dios sobre la creación se encuentra en la historia de Jesús calmando la tormenta, como se relata en Marcos 4, versículos 35 al 41. Aquí, Jesús y sus discípulos están atrapados en una feroz tormenta mientras cruzan el mar de Galilea. Los discípulos, aterrados por sus vidas, despiertan a Jesús en pánico. Con simples palabras: silencio. Cálmate, Jesús ordena al viento y las olas que se calmen, e inmediatamente, hay una gran calma. Los discípulos quedan maravillados, preguntándose: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este momento subraya no solo la autoridad divina de Jesús sobre la naturaleza, sino que también sirve como un vivo recordatorio de la omnipotencia de Dios. Observar el mundo natural que nos rodea ofrece innumerables ejemplos del poder de Dios. Desde el delicado equilibrio necesario para sostener la vida en nuestro planeta hasta los fenómenos impresionantes que ocurren en las profundidades del espacio, cada aspecto de la creación revela la obra de un creador omnipotente. La complejidad del ADN, la precisión de la órbita terrestre y el poder de las fuerzas naturales señalan a un creador con poder y autoridad ilimitados. La evidencia de la omnipotencia de Dios en el mundo natural es una fuente de asombro y adoración. Es un recordatorio de que el Dios al que servimos no está limitado por los confines de la comprensión humana o las leyes de la física. Él es el Dios que habló el universo a la existencia, que sostiene las estrellas en su lugar y que da vida a toda criatura viviente. Es posible que te preguntes cómo afecta el reconocer la omnipotencia de Dios a la forma en que enfrentamos nuestras batallas. Amigos míos, entender que servimos a un Dios todopoderoso nos da confianza en medio de las tormentas de la vida. Así como Jesús calmó la tormenta con su palabra, Él tiene el poder de traer paz y orden a nuestras circunstancias caóticas. Nos recuerda que ningún problema es demasiado grande para que Dios lo maneje, ninguna situación está fuera de su control. Entonces, cuando nos encontramos abrumados por los desafíos que enfrentamos, recordemos al Dios que manda al viento y las olas. En el gran esquema de las cosas, nuestras batallas pueden parecer significativas,
pero no son nada en comparación con el poder ilimitado de nuestro Dios. En tercer lugar, el papel de las promesas proféticas en el crecimiento personal. Considera la profunda verdad que se encuentra en Romanos 8, versículo 28, que nos dice: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esta hermosa promesa nos recuerda que cada evento en nuestras vidas, ya sea percibido como bueno o malo, es utilizado por Dios para nuestro beneficio y crecimiento último. Es una garantía profética de que Él está activamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas, orquestando eventos para nuestro crecimiento y su gloria. La parábola del regreso del Hijo Pródigo, que se encuentra en Lucas 15, versículos 11 al 32, ilustra los temas del perdón, la restauración y el poder transformador del amor y la reconciliación. En esta historia, un joven desperdicia su herencia en una tierra lejana pero decide regresar a casa, esperando condena. En cambio, es recibido con los brazos abiertos por su padre, que celebra su regreso. Esta historia refleja nuestro propio viaje de crecimiento personal y despertar espiritual. El papel de las promesas proféticas en nuestras vidas va más allá de la simple predicción, son garantías de la presencia, guía y amor de Dios. Estas promesas nos muestran que nuestro viaje no es solitario ni sin rumbo, sino dirigido por un Dios amoroso que desea nuestro bien último. Es durante las transiciones de la vida y los periodos de crecimiento que abrazar estas promesas proféticas importa más. Es durante estos tiempos cuando a menudo somos más conscientes de nuestras vulnerabilidades y necesitamos dirección. Aferrarse a promesas como Romanos 8, versículo 28, puede proporcionar la fuerza para perseverar, el coraje para cambiar y la esperanza de que nuestras luchas actuales tengan un propósito y resulten en una mayor madurez. Quizás te preguntes cómo afectan estas promesas a tu vida. Bueno, de maneras prácticas, se traduce en sumergirnos en las Escrituras, donde se encuentran estas promesas. Implica la oración, pidiendo a Dios que nos revele sus promesas y nos ayude a entender cómo se aplican a nuestras vidas. Y, lo que es importante, requiere fe para creer que estas promesas son verdaderas para nosotros, incluso cuando nuestras circunstancias no son ideales. Número 4. La rectitud de Dios y la justicia en el mundo. Comprender estos conceptos nos ayuda a navegar por las complejidades del bien y el mal, y nos guía en nuestra búsqueda de equidad y justicia dentro de nuestras comunidades. Santiago 1, versículo 27, proporciona una directriz clara sobre cómo encarnar la rectitud de Dios, afirmando: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Este pasaje es un gran ejemplo de la aplicación práctica de la rectitud y la justicia. Cuidar de los más vulnerables y mantener la integridad personal. Es un llamado a la acción que resuena profundamente con el corazón de Dios, instándonos a extender su amor y protección a aquellos que a menudo son pasados por alto u oprimidos. La historia bíblica de José, especialmente su ascenso al poder en Egipto como se encuentra en Génesis 41, sirve como un buen ejemplo del uso de posiciones y sabiduría dadas por Dios para una salvación más amplia. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, llega a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto. Su viaje desde el pozo hasta el palacio está marcado por el cuidado providencial y la orientación de Dios. La capacidad de José para interpretar los sueños de Faraón y su posterior nombramiento como gobernante no solo muestra una elevación individual, sino una estrategia divina para la salvación de muchos, incluidos los mismos hermanos que lo traicionaron. ¿Puedes ver cómo esta asombrosa historia muestra el uso del poder para el bien mayor? Los creyentes están llamados a encarnar la rectitud de Dios abogando por la equidad y la justicia en sus comunidades. Implica usar nuestras voces, recursos e influencia para marcar la diferencia, al igual que hizo José en Egipto. ¿Alguna vez has pensado en las formas en que puedes reflejar la rectitud y la justicia de Dios en tu vida diaria? Ya sea a través del voluntariado, la defensa o simplemente siendo voz para los sin voz en tu esfera de influencia, hay innumerables formas de marcar la diferencia.
El desafío es pasar más allá de la mera simpatía hacia la empatía activa, poniendo nuestra fe en acción de manera tangible e impactante. Ten en cuenta que cada acción cuenta, incluso la más pequeña. Número 5. La Escritura como medicina para la mente y el espíritu. Cuando lo piensas, el poder sanador de la palabra de Dios proporciona sabiduría y fuerza para superar los desafíos de la vida. Mateo 4, versículo 4, nos recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta afirmación profunda de Jesús subraya la naturaleza nutritiva y vivificante de la palabra de Dios. Así como nuestros cuerpos requieren alimento para el sustento físico, nuestras mentes y espíritus prosperan con la verdad y la sabiduría que se encuentran en las Escrituras. Es al digerir estas palabras divinas que encontramos la fuerza para enfrentar nuestras batallas diarias. La historia de la mujer con el flujo de sangre, como se relata en Marcos 5, versículos 25 al 34, ilustra maravillosamente la sanación que proviene de la fe y el compromiso con lo divino. Durante años, sufrió, habiendo gastado todo lo que tenía en tratamientos que solo la dejaban en peor estado. Sin embargo, en su momento de desesperación, su fe la llevó a creer que si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, sería sanada. La respuesta de Jesús a ella: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu sufrimiento, resalta el poder de la fe y la profunda sanación disponible para aquellos que confían en Él. Otra gran práctica es meditar en la palabra de Dios, que tiene la capacidad de sanar la mente y el espíritu. En un mundo lleno de estrés, ansiedad e incertidumbre, la Escritura ofrece una paz que trasciende el entendimiento. Cuando nos tomamos descansos de nuestros días ocupados y reflexionamos sobre las promesas de Dios, eventualmente encontramos que nuestras cargas se aligeran y nuestros espíritus se rejuvenecen. Esta práctica de meditación no es una escapatoria de la realidad, sino un medio para enfrentarla con fuerza y esperanza renovadas. La cuestión es, ¿con qué frecuencia recurrimos a esta medicina? En el ajetreo de la vida, es fácil descuidar lo más importante que puede traernos sanación y paz. Participar con la Escritura requiere un esfuerzo intencional, una pausa deliberada en nuestras rutinas diarias para alimentar nuestras almas con la palabra vivificante de Dios. Recuerda, la palabra de Dios está viva y activa, más cortante que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar en nuestros miedos y ansiedades más profundos, trayendo luz a nuestros momentos más oscuros. Cuando estudiamos la Biblia y absorbemos sus enseñanzas, nos convertimos en vasos de la sanación de Dios, ofreciendo palabras de consuelo, sabiduría y ánimo a quienes nos rodean. Número 6. El poder transformador de encontrar a Dios. Amigos míos, a menudo, Dios se comunica con nosotros de formas sutiles pero profundas, instándonos a alinear nuestras vidas más estrechamente con su palabra y sus caminos. La belleza de vivir según los principios bíblicos, como los encontrados en los 10 mandamientos, puede traer una gran transformación a nuestras vidas, guiándonos hacia un camino de rectitud y alegría. Efesios 4, versículos 22 al 24, encapsula este viaje transformador. Dejen ustedes, por tanto, la mentira y hablen cada cual la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que hurtaba, ya no hurte más, antes bien, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Puedes ver cómo estos versículos nos animan a buscar la transformación reflejando la santidad de Dios? La historia de Zaqueo en Lucas 19, versículos 1 al 10, es un buen ejemplo de esta transformación. Como recaudador de impuestos, Zaqueo era repudiado por su comunidad, conocido por su deshonestidad y explotación. Sin embargo, su encuentro con Jesús fue tan poderoso que provocó un cambio inmediato y radical. Conmovido por la aceptación y el amor de Jesús, Zaqueo prometió dar la mitad de sus posesiones a los pobres y devolver 4 veces a cualquiera a quien hubiera engañado. Esta historia no trata solo de la generosidad de Zaqueo,
se trata del poder transformador de encontrarse con Cristo, llevando a una vida que refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios. ¿Alguna vez has hecho una pausa para considerar las señales de que Dios te está hablando, instándote hacia la transformación? Tal vez sea un persistente sentido de inquietud con el status quo, un pasaje de las Escrituras que te conmueve y no puedes olvidar, o un tirón innegable hacia un propósito más elevado. Estos no son meras coincidencias, sino impulsos divinos que nos guían hacia una alineación más profunda con la voluntad de Dios. Vivir según los principios bíblicos, como los establecidos en los 10 mandamientos, nos ofrece una base para esta transformación. Estos mandamientos son un reflejo del carácter de Dios y su deseo de que la humanidad viva en armonía con Él y entre sí. Nos guían en nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras prioridades, moldeándonos en individuos que reflejan la rectitud y el amor de Dios. Entonces, preguntémonos, ¿estamos abiertos a la transformación que Dios está obrando en nosotros? ¿Estamos atentos a su voz, listos para desechar el viejo yo y abrazar la nueva vida que ofrece? La historia de Zaqueo nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor transformador de Dios. Número 7. Vencer el miedo con fe. Una de las garantías más poderosas contra el miedo se encuentra en Isaías 41, verso 10, que declara: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Al mismo tiempo que este pasaje nos ordena evitar el miedo, también promete la presencia y el apoyo de Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones, como se detalla en Daniel 6, ilustra vívidamente esta verdad esencial. Daniel, conocido por su fe devota, se enfrenta a una muerte segura simplemente por orar a Dios. A pesar de conocer las consecuencias, su fe no vacila. Sigue orando, poniendo su confianza en Dios por encima del decreto del rey. Como sabemos, su fe no estaba mal colocada, Dios lo salva milagrosamente del daño, cerrando las bocas de los leones. Al igual que Daniel, también se nos anima a reemplazar el miedo con fe en nuestras propias vidas. Para hacerlo, tenemos que entender quién es Dios y conocer su carácter. Cuando realmente entendemos el poder, el amor y la soberanía de Dios, nuestra perspectiva cambia. Vemos nuestros desafíos a través del lente de la capacidad de Dios, no de nuestras limitaciones. Otra buena estrategia es recordar activamente y contar la fidelidad de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros. Presta atención a tu entorno. Así como se instruyó a los israelitas a recordar las obras del Señor, nosotros también podemos encontrar fuerza y coraje recordando cómo Dios ha actuado en nuestras circunstancias. Compartir estas historias ciertamente fortalece nuestra fe y anima a otros. Ahora bien, la fe también implica rendición, una renuncia al control y una confianza en el plan de Dios para nuestras vidas. Significa reconocer: Dios, no entiendo esta situación, pero confío en ti. A medida que avanzamos con nuestras vidas, hagamos nuestro mejor esfuerzo para ser como Daniel, esforcémonos por ser personas de integridad, oración y fe inquebrantable. Cuando nos animamos mutuamente a reemplazar el miedo con fe, descubrimos que ningún temor es demasiado grande para ser vencido por el poder de la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Únanse a mí para elevar nuestras aspiraciones, aprehensiones y agradecimiento a aquel que escucha con un corazón misericordioso. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios bondadoso y amoroso, en el sagrado silencio de este momento, nosotros, tus fieles siervos, unimos nuestros corazones en una solemne oración, anhelando el toque de tu divina presencia. Que despertemos a tu presencia en la luz del amanecer y en las sombras del atardecer, en los rostros de amigos y extraños, en momentos de soledad tranquila y actividad frenética. Que cada encuentro con tu esencia divina nos transforme, marcando nuestras almas con la impronta indeleble de tu amor y gracia. Abre nuestros corazones de par en par para recibir tu amor y gracia transformadores.
Inúndanos con las aguas curativas de tu misericordia, limpiándonos desde adentro y preparándonos para convertirnos en vasos de tu divina voluntad. En esta renovación de corazón y mente, que encontremos el valor para desechar viejas formas y abrazar la nueva vida que ofreces, una vida abundante en alegría y paz. Fortalécenos, oh Dios Todopoderoso, para enfrentar los desafíos y adversidades de la vida con una fe inquebrantable, sabiendo que tú eres nuestra fuerza y nuestro escudo. En momentos de duda y miedo, recuérdanos que estás más cerca que nuestra próxima respiración, listo para sostenernos con tu diestra victoriosa. Bendice nuestro trabajo y esfuerzos, convirtiéndolos en instrumentos de tu bondad y misericordia. En todos nuestros empeños, permítenos ser guiados por los principios de justicia, integridad y amor. Guíanos para amar y servir a los demás con compasión y empatía, reflejando tu amor ilimitado por la humanidad. En un mundo donde la indiferencia y la apatía a menudo prevalecen, permítenos ser faros de esperanza y agentes de cambio. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, guiándonos por la vida con sabiduría y discernimiento. Que las sagradas escrituras iluminen nuestro camino, revelando tu verdad y desafiándonos a una fidelidad más profunda. Finalmente, oramos por tu paz que sobrepasa todo entendimiento para llenar nuestros corazones y mentes. Reemplaza la ansiedad con un profundo sentido de tu presencia, protegiéndonos del tumulto interno y externo. Juntos, en unidad y esperanza, ofrecemos esta oración, confiando en tu amor eterno y fidelidad. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirlo dejando un mensaje en la sección de comentarios. Darle like al video y suscribirte a nuestro canal puede parecer sencillo, pero nos ayuda enormemente. Que la paz interior llene tu corazón y que Dios te bendiga siempre.